Cristo le ama, y tanto Él como su Padre, el Dios único y verdadero, quieren que todos conozcamos la verdad, ya que en este mundo existen muchas mentiras, que a los que las sigan los lleva por un camino de perdición hacia un lugar de sufrimiento eterno llamado el infierno. Y es por eso que Jesucristo nos dice en Juan 17:17, conságralos mediante la verdad, tu palabra es verdad. Y nos confirma qué camino debemos tomar para salvarnos. Y lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Juan 14:6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pedro no puede ser el primer papa? Pues porque de acuerdo a la Biblia Católica Latinoamericana, ya tenemos una nueva alianza instituida por Jesucristo y ya no existen los sacerdotes, ni mucho menos un sumo sacerdote, porque Jesucristo es el último sumo sacerdote, como se explica en esta quinta parte. Escúchelo todo a continuación. Página 1. Primera gran mentira sobre doctrinas de la Iglesia Católica, quinta parte. ¿Por qué el apóstol Pedro no puede ser el primer papa? Quinta parte, primera mentira. Pero todo esto quedará muy claro, porque la palabra de Dios escrita en la Biblia es muy clara y precisa. Como ya anteriormente se han analizado las cuatro partes o razones o motivos o argumentos que Dios nos ha dejado ahí por escrito, y en especial en la Biblia Católica Latinoamericana. Cuando nuestro Dios Padre, yo soy el que soy, le da la revelación a Moisés de que en el futuro levantará a otro Salvador como Moisés o similar a Moisés, porque Moisés fue el libertador o salvador del pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto, para llevarlos a la tierra prometida, pero aquí en la tierra. Pero este siguiente libertador, o más bien salvador, nos salvará, en primer lugar, del yugo del pecado, y con todo su sufrimiento y su muerte en la cruz en el Calvario, también nos rescatará de todo lo que en este mundo se hace para adorar, venerar y servir a Dios. Pero que todo eso no son más que doctrinas de hombres, si no están escritas en la Biblia, o si se hace lo que escrito está en la Biblia a medias, que es lo que se conoce como verdades a medias o demagogia. Al apóstol Pedro, el Dios único y verdadero, le revela una primera parte del por qué nos había enviado a un Salvador, a un libertador, a un rescatador, para que viniera a rescatarnos, porque estábamos secuestrados por todo lo que en este mundo se hace, adorando estatuas, santos, vírgenes, imágenes y toda clase de ídolos que los hombres se hacen con sus manos y que nunca pueden ser dioses y que son abominables ante el Dios único y verdadero, de acuerdo a lo escrito en la Biblia. Como escrito está en primera carta de Pedro 1:18. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero, sin mancha ni defecto. Y como este pasaje está más claro en la Biblia cristiana, porque dice que nos rescatará de nuestra vana manera de vivir. Y esto es cuando estábamos adorando toda clase de ídolos. Primera carta de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Este pasaje por sí mismo se explica
explica muy bien, pero es necesario agregar que cuando dice en la Biblia católica la vida vacía que aprendieron de sus padres, es increíble cómo Dios nos deja todo lo que necesitamos saber para la salvación de nuestras almas escritos en la Biblia. Vea lo que dice en la Biblia cristiana: vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esto está tan claro en la Biblia, en cualquier versión, porque una de las excusas más frecuentes de las personas que no quieren aceptar las buenas nuevas de salvación, la verdad del Evangelio, el Evangelio del reino, el Evangelio verdadero, el Evangelio eterno, es que no pueden dejar de adorar ídolos, porque dicen, eso fue lo que les inculcaron sus padres. Pero lo correcto que deberían de hacer es como nos dice María, por medio de quien nuestro Señor Dios Jesucristo vino a esta tierra, como escrito está en Juan 2:5. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Lo más primordial para nosotros es que Jesucristo vino a salvarnos de ir a un lugar de sufrimiento eterno llamado el infierno. Y con su muerte en la cruz en el Calvario, paga el precio de nuestros pecados y nos da salvación y vida eterna, porque Él viene a salvarnos y a libertarnos o liberarnos de esta vida pasajera para llevarnos no a una tierra prometida aquí en la tierra, sino para llevarnos a un lugar mejor en el cielo, a estar con Él y su Padre Dios en su reino divino por toda la eternidad, como tan claro está escrito en Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero todo esto quedó instituido y anotado desde el momento en que Moisés da la profecía sobre el Salvador, que Dios enviaría en el futuro, como escrito está en Deuteronomio 18:15. Yahvé hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo, a él habrán de escuchar. Y esto es lo que la Virgen María dice que hagamos, lo que Jesucristo dice, visto en el versículo anteriormente analizado, Juan 5. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. ¿Y por qué debemos escuchar y hacer lo que Jesucristo nos dice en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia? Pues porque Él es el mediador de un mejor pacto, de un nuevo pacto, como escrito está en Hebreos 8:1. Pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior, cuanto es mediador de una alianza mucho mejor y que nos promete mejores beneficios. Si la primera alianza no mereciera críticas, no habría que buscar otra, pero Dios mismo la critica cuando dice, vienen días, palabra del Señor, en que pactaré una alianza nueva con la casa de Israel y de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi alianza, por lo cual yo también los descuidé, dice el Señor. Esta nueva alianza, como tan claro lo dice al final del versículo 8, visto anteriormente, pactaré una alianza nueva con la casa de Israel y de Judá, y será mejor que la primera, como tan claro está al inicio del versículo 9, visto anteriormente. No será como la alianza que hice con sus padres. ¿Y por qué se va a desechar esa alianza primera? Pues porque el pueblo de Israel la desechó con su desobediencia cuando se fueron a adorar ídolos y no al Dios único y verdadero, como tan claro lo dice al final de este versículo 9. Ellos no permanecieron fieles a mi alianza, por lo cual yo también los descuidé, dice el Señor. Esta nueva alianza ya estaba profetizada desde el Antiguo Testamento, siendo el profeta Jeremías
quien más reprende al pueblo de Israel por su idolatría, quien profetiza en Jeremías 31:31. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza, siendo que yo era su Señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y por qué se va a dar esta nueva alianza? Pues porque el pueblo de Israel falló, como tan claro lo dice Jeremías 31:32. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto. Pues ellos quebraron la alianza, siendo que yo era su Señor. ¿Y cómo es que quebraron esa alianza? Pues es cuando se van tras los ídolos. Y el escritor de Hebreos lo vuelve a mencionar en Hebreos 8:9. No será como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi alianza, por lo cual yo también los descuidé, dice el Señor. ¿Y por qué fue que no permanecieron fieles? Pues porque se corrompieron con la idolatría, cuando empezaron a adorar estatuas o ídolos, hechos por las manos de los hombres, que nunca pueden ser dioses. Y por eso Dios los descuidó y se llega a esta nueva alianza por medio de su Hijo Jesucristo. Pero aún dentro de esta nueva alianza sigue existiendo los idólatras, los que adoran estatuas, santos, vírgenes, imágenes y toda clase de ídolos hechos por las manos de los hombres. Y los que sigan siendo desobedientes, fíjese lo que dice Jesucristo en Mateo 13:41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Y como en la Biblia católica solo dice de los ángeles, estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal. Lo que no está muy claro, porque hablan de escándalos. ¿A qué se refiere con esto? Es por eso que se anota también de la Biblia cristiana, Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora ya queda mucho más claro, porque dice, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Este pasaje en la Biblia nos habla de que los que inculcan, inducen, infunden, persuaden y aleccionan a que las personas adoren ídolos, o sea, estatuas, imágenes, santos, vírgenes y todo aquello hecho por las manos de los hombres, son todos los que sirven de tropiezo, los que obraban el mal, como dice la Biblia católica. Y otra vez el escritor de Hebreos retoma lo profetizado por Jeremías y lo anota en Hebreos 8:10. Esta es la nueva alianza que pactaré con la raza de Israel en esos tiempos que han de venir. Palabra del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las grabaré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esta nueva alianza anula o deja obsoleta o sin validez la antigua alianza, como escrito está en Hebreos 8:13. Se nos habla de una alianza nueva, lo que significa que la primera ha quedado anticuada y lo que es anticuado y viejo está a punto de desaparecer. Y todo lo de la antigua alianza queda fuera o sin validez
y entra la nueva alianza. Y esto sucede con la muerte del dador del testamento, o sea, del testador, que es nuestro Señor Dios Jesucristo. Hebreos 9:14. Pero con toda seguridad, la sangre de Cristo que se ofreció a Dios por el Espíritu eterno como víctima sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras de muerte para que sirvamos al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza, y desde entonces la promesa se cumple en los que Dios llama para la herencia eterna. Porque desde esos tiempos y también en nuestros días, los beneficiarios de un testamento no pueden recibir la herencia si el testador no muere, como tan claro queda explicado en Hebreos 9:16. Cuando hay un testamento, se debe esperar a la muerte del testador. El testamento no tiene fuerza mientras vive el testador, y la muerte es necesaria para darle validez. Por lo tanto, el sacerdocio instituido en el Antiguo Testamento, donde Aarón fue su primer sacerdote, se termina con el último sumo sacerdote, que es nuestro Señor Dios Jesucristo. Escrito en Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y le piden presentarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Y termina este sacerdocio, porque para que alguien sea sacerdote debe ser llamado por Dios, como escrito está en Hebreos 5:4. Pero nadie se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, te he dado vida hoy mismo. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Porque el nuevo pacto, o sea, la nueva alianza, que es por medio de Jesucristo, que no es de la descendencia del sacerdocio del Antiguo Testamento, porque es de un nuevo pacto, porque el anterior pacto ya se terminó. Hebreos 7:11. Así pues, si bien el sacerdocio de los levitas es el fundamento de las instituciones de Israel, no son capaces de llevar al pueblo a la religión perfecta, sino ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y aunque Jesucristo no era descendiente de las tribus sacerdotales, él es llamado por su Dios Padre, como lo dice Hebreos 7:12. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar, pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató de los sacerdotes. Y esto es lo impactante, lo relevante de este nuevo pacto, o sea, esta nueva alianza, porque este sacerdocio sería a semejanza de Melquisedec, como escrito está en Hebreos 7:15. Todo esto se hace más claro si el sacerdote a semejanza de Melquisedec recibe su cargo, no por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida que no conoce ocaso. Pues la Escritura dice: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Con esto se cancela la disposición anterior, que resultó insuficiente e ineficaz. La ley no trajo nada definitivo y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Y aquí tenemos un juramento, lo que no se dio cuando los
otros fueron hechos sacerdotes. Él fue confirmado con este juramento. El Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Esta es la prueba de que Jesús viene con una alianza mucho mejor. Y aquí viene algo especial, como lo dice el versículo 20, visto anteriormente. Y aquí tenemos un juramento, lo que no se dio cuando los otros fueron hechos sacerdotes. Esto es porque el último sumo sacerdote, que es nuestro Señor Dios Jesucristo, no es de este mundo, lo que confirma lo dicho por el salmista en el Salmo 110:3. Tuyo es el principado desde el día de tu nacimiento. De mí en el monte sagrado tú has nacido, como nace el rocío de la aurora. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. Lo que es confirmado de que Jesús es nuestro sumo sacerdote y es el último y no es de este mundo, como escrito está en Hebreos 4:14. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza al Dios de bondad, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Por lo tanto, después de la muerte de nuestro Señor Dios Jesucristo, ya nadie puede ser sacerdote, ni mucho menos sumo sacerdote, pues Él es el último sumo sacerdote que existió y que existe por siempre. Y todo esto está escrito en la misma Biblia Católica Latinoamericana, para que no quede ninguna duda, en Hebreos 6:17. Por eso Dios también confirmó su promesa con un juramento, para demostrar a sus destinatarios que nunca cambiaría su decisión. Tenemos pues promesa y juramento, dos cosas irrevocables, en las que Dios no puede mentir y que nos dan plena seguridad cuando dejamos todo para aferrarnos a nuestra esperanza. Y todo esto escrito en Hebreos capítulo 2:17 al capítulo 10 de su Biblia Católica Latinoamericana, que usted puede leer, analizar e investigar para que pueda darse cuenta de que el último sumo sacerdote fue Jesucristo y por lo tanto el sacerdocio que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene ya no es de acuerdo al nuevo pacto o nueva alianza, ya que eso es del antiguo pacto que ya se terminó. Lo más impactante de la palabra que Dios nos deja escrita en la Biblia es que el último sumo sacerdote sería como escrito está en el Antiguo Testamento, como una profecía. Escrito está en Salmo 110:4. Juró el Señor, no ha de retractarse. Tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. ¿Por qué se insiste tanto, como se ha visto en muchos pasajes vistos anteriormente en este análisis, que este nuevo sacerdocio es tan especial como lo dice al final del versículo 4, visto anteriormente? Tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. Pues porque este sacerdocio es especial y solo Melquisedec y Jesucristo lo pueden tener, porque se refiere que este sacerdocio solo es para el que sea rey y sacerdote al mismo tiempo. Y no hay ningún otro sacerdote que sea rey y al mismo tiempo sacerdote. Solo lo fue Melquisedec en la antigua alianza, descrito en el Antiguo Testamento. Y en la nueva alianza o el nuevo pacto es nuestro Señor Dios
Jesucristo. Como tan claro escrito está cuando el ángel Gabriel habla con María y le dice, como escrito está en Lucas 1:31. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Más claro no puede estar escrito en la Biblia católica latinoamericana de que nuestro Señor Dios Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, como se ha visto en muchos pasajes vistos anteriormente en este análisis, y que al mismo tiempo es Rey, como tan claro lo dice al final del versículo 32. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y Él es Rey hasta en estos momentos, y lo será por toda la eternidad, como tan claro está en el versículo 33. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. Y por lo tanto, esto que llamen a su dirigente el Papa como sumo sacerdote, no es cierto de acuerdo a su misma Biblia católica. Y por consecuencia, el apóstol Pedro no puede ser el primer papa, porque ni fue sacerdote ni fue rey. En el nuevo pacto, o sea, en la nueva alianza, ya no existe el sacerdocio, mucho menos un sumo sacerdote, porque el último sumo sacerdote fue Jesucristo, como le fue revelado al apóstol Pablo, y como escrito está en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Y fíjese bien, en la Biblia católica latinoamericana. En Efesios 4:4, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Pues se dijo, subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Subió se refiere al que antes había bajado con los muertos al mundo inferior. Ahora la nueva alianza ya no tiene sacerdotes, porque el creador de esta nueva alianza o este nuevo pacto así lo determinó, como tan claro lo dice el versículo 7. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Es por esto que esta nueva alianza o este nuevo pacto es liderado como Jesucristo lo instituyó y claro está en Efesios 4:10. El mismo que bajó, subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y dónde están sus dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. En la iglesia de Jesucristo ya no hay sacerdote, mucho menos sumo sacerdote, porque el último sumo sacerdote fue nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Hebreos 6:19. Esta es nuestra ancla espiritual, segura y firme, que se fijó más allá de la cortina del templo, en el santuario mismo. Ahí entró Jesús para abrirnos el camino, hecho sumo sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Como conclusión tenemos que ya no hay sacerdotes, y mucho menos sumos sacerdotes,
y por lo tanto el apóstol Pedro no puede ser el primer papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Él no era sacerdote, y mucho menos sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec, porque nunca fue rey. Él era y seguirá siendo un apóstol de Jesucristo. Aquí se termina esta quinta parte o etapa o razón o argumento o prueba de que de acuerdo a lo que escrito está en la Biblia católica latinoamericana, de por qué el apóstol Pedro no puede ser el primer papa, pero ahora viene la sexta parte y conclusión. Esto es lo culminante y determinante para que por favor esté al pendiente cuando se les haga llegar. Que Dios les bendice grandemente.